Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en El Timón. Señora Cecilia Buflé, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, todo en orden, llena de preguntas. Quiero saber si terminaron las elecciones o no, pero por suerte hoy nos vamos a enterar seguro. Me parece que todavía no terminaron, pero ha habido evidentemente un cimbronazo desde todo punto de vista. Me parece que un triunfo muy contundente del gobierno, ya lo vamos a analizar con el Beto Valdés, y por lo menos en el mundo económico un gran alivio generalizado en el sector inmobiliario, en el sector comercial, sin ninguna duda en el mundo financiero, donde, bueno, el dólar siguió bajando. Y el dólar pasó de buscar techo a buscar piso, y ahora la discusión de todo el mundo es si 17 es el piso o no, ¿no? Pensar que hace 4 días nada más estábamos discutiendo cuánto podía pasar los 18 pesos. Sin ninguna duda, la verdad que se despejó una parte de la incertidumbre económica. Todavía obviamente hay mucho por delante, pero no hay ninguna duda que con mercados más tranquilos y naturalmente con la perspectiva de que puede seguir bajando la inflación. Yo creo que ese también es un dato significativo. La inflación de agosto aparentemente también vendría abajo de lo esperado, ¿verdad? Sí, abajo del 2%, se habla ahí de 1,6%, ¿no? Así es. Se habla de alrededor de 1,6%. Es un número todavía alto de inflación, pero empieza a dejar la inflación el escenario de los meses de arrancar con un 2 adelante, ¿no? De arrancar con el 2%. Ya julio fue una muy buena noticia con el 1,7% y sobre todo con el dato de alimentos descomprimiendo, ¿no? Ahí un poco los precios. Mientras tanto, la tasa de interés sigue a donde estaba, ¿no? Hoy colocación del EVAX. Hoy fue el famoso 15A, el que todo el mundo temblaba naturalmente si el resultado del domingo no hubiera sido tan favorable, obviamente, para el gobierno como lo fue. Y en rigor, bueno, no fue un paseo porque hubo alguna gente que decidió retirar, digamos, la platita del casino, pero la realidad es que el gobierno prácticamente renovó buena parte del vencimiento de letras, quedaron 85.000 millones de pesos afuera, pero que cuidado, le pueden también ayudar a la reactivación. Algo de esto se va a gastar, algo de esto los bancos van a prestar, con lo cual cuidado que tal vez el dato para mí más significativo de la elección del domingo es que la reactivación que un poquito había empezado selectivamente se podría consolidar y podríamos llegar a un octubre tal vez mejor relativamente en términos económicos que lo que hemos visto hasta ahora. Sí, vamos a ver, ahí me parece también algunas señales de que las empresas de consumo masivo van a poner toda la carne al asador en esta segunda parte del año, ¿no? Arrancan como campañas muy fuertes de las marcas que quizás estuvieron castigadas en la primera parte del año con precio congelado, promoción por el retornable, promoción por H o por B, por alguna razón, promoción en definitiva, las cadenas de supermercados con campañas muy fuertes y muy agresivas de precios congelados, precio más económico en una canasta definida de productos, con estrategias bien agresivas para intentar que finalmente el número del consumo dé positivo, que es el único que queda en rojo, ¿no? En esa planilla de brotes verdes que monitorea el gobierno. Creo que va a haber una especie de congelamiento voluntario de precios de algunas cadenas de supermercados. Algo por el estilo. Escuché algo de eso, ¿verdad? Sí, hay por lo menos una cadena que ya hizo ese anuncio de 1.300 productos congelados hasta el 2018. Otra cadena con una canasta de 400 productos con precios garantizando el precio más barato en ese segmento. Una de las compañías de bebidas más importantes del mundo, no de la Argentina, del mundo, congelando también el precio de su botella más emblemática, de la más vendida. Así que hay como una campaña muy agresiva para también empujar a que el consumo crezca, ¿no? Bueno, cuando la racha viene a favor, en alguna medida empieza a soplar a favor en todos los rubros. El gobierno también tiene un plan de aquí a octubre especialmente orientado a los sectores que no votaron al gobierno en la provincia de Buenos Aires, que es inundar de créditos, estos créditos que da la ANSES, los créditos Argenta, jubilados, beneficiarios de la AUH,
gente que recibe pensiones contributivas. Son casi 7 millones de personas. Sí. De créditos entre 10.000 pesos y 50, 60.000 pesos como entre máximo. 3.000 pesos. Arrancan en 3.000 pesos. El beneficiario de una AUH puede sacar un crédito de 3.000 pesos, microcréditos, lo que llaman microcréditos, y que ya van casi 300.000 en menos de un mes. Calculan que dan más de 12.000 créditos por día. Bueno. Por día. ¿Estará resuelta la situación? Definitivamente lo que ocurrió el domingo es claramente lo que va a ocurrir en octubre. Para eso está el Beto Valdés. Necesitamos una respuesta. Beto, la pregunta que hace el país. En definitiva, ya está claro que, digamos, lo de Cristina, bueno, ojo, Cristina va a estar en el Senado, parecería, eso es evidente que va a estar en el Senado. Pero el riesgo del retorno de Cristina, ¿se terminó en la Argentina? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Evidentemente, lo interesante es el empate. Sí, que se consolidó en una elección realmente histórica, que no tiene antecedentes. Y el otro fenómeno para destacar es Cambiemos termina en esto que hasta ahora la fotografía del 95,68 sí. escrutado. Ponele que finalmente tenga razón Cristina y que termine el recuento definitivo por un punto arriba, sí. No, menos de un punto. Sí. Menos de un punto. Es decir, no cabe ninguna duda que la gran diferencia, nos cansamos de hablar de la tercera sección electoral. Bueno, la diferencia, Cambiemos, hizo muy buenas elecciones en la primera y obviamente, sobre todo en Mar del Plata, en La Plata y Bahía Blanca. Que ahí estaba más en duda, parecía que estaban más parejos. No, que ganaban, pero no con tanta diferencia. Claro, ganaron, les fue mejor que en 2015, tanto en Mar del Plata como en Bahía Blanca y como en La Plata. En La Plata ganaron los barrios, toda la periferia. En Tolosa ganaron, en los pagos de Cristina. Así que en definitiva, digamos que y achicó mucho la diferencia en la tercera sección electoral. El propio oficialismo hablaba de 15 puntos de diferencia. Con lo cual, el empate, que tiene un sabor enorme, nosotros nos despedíamos el martes pasado hablando de esto que decían algunos de hay que ganar el partido decisivo, este fue el partido de visitante, Macri es un jugador de segundos tiempos. Bueno, lo de octubre se va a seguir. Yo jugaba un poco también con el fútbol, equipo que gana no se toca. Bueno, evidentemente se va a seguir con la misma estrategia, mantenerla a Cristina en la cancha. Fuerte polarización, esto que ustedes decían apunta claramente, los préstamos de ANSES, apunta a conquistar la tercera sección electoral, que es, más allá de octubre, es un objetivo que tiene Cambiemos, en términos de la consolidación de una fuerza política nacional que quiere, o sea que ellos dicen que llegaron para quedarse, con lo cual hay una expectativa de poder, insisto, mucho más allá del resultado de las legislativas de octubre. Ahora bien, ¿cuáles son los interrogantes? Y evidentemente, ¿qué va a pasar con los votos de Sergio Massa? Ese escaso 15%, es uno de los grandes derrotados, Sergio Massa, y obviamente Margarita Stolbizer. La polarización golpeó duro. Los golpeó muy duro, no pudieron retener. Claro, ahí está la cuestión. Operó casi como si fuera la gran final lo que le pasó a Massa. Igual hay un voto que todavía sigue siendo volátil del Frente de un País. El tema es cuántos de esos, si se van al gobierno, probablemente una mayoría, pero algunos se van a Cristina. Sí, también se puede cortar boleta y digamos, es medio sofisticado, pero en alguna medida, como ya Massa no va a entrar, y si vos querés votar la lista de Massa, la votás, pero a senador... Así que Felipe Solá enamora mucho en la provincia de Buenos Aires. Bueno, quiero decir, para los sectores pero si que se ven más identificados. querés poner a alguien, claro, si no querés votar al gobierno o darle un crédito tan grande al gobierno, pero...
Bueno, es medio sofisticado. Yo creo que es un nicho. Te diría que es más atractivo al revés por cómo le fue a Ocaña. Es decir, Ocaña le ha ido mejor que a Esteban Bullrich y la verdad que se lo dijimos, ella siempre humilde no lo admitía y se confirmó. Pero en definitiva, digamos, ¿qué es lo que está planteando Cristina? ¿Qué es lo interesante de aquí en más? ¿Se están replanteando la estrategia? Claro, es lo contrafáctico, lo que dicen, bueno, haberse escondido significó... No, también dejar un vacío. Se exponía y hay que ver si capaz que sacaba menos votos. Ese es un dato. El otro, ellos van en busca, primero, de los votos que quedaron en el camino. Pino Solana, sectores de izquierda. Los sectores de izquierda, sí. Va a ir a apuntar. Ellos consideran que ahí, con Randazzo y algo de Massa, 3-4 puntos pueden arañar mínimo. Pero claro, también les preocupa otra cuestión, que lo comentábamos en el programa de radio, que a Cristina le fue mejor, sobre todo en el Gran Buenos Aires, que a los grandes varones del conurbano. Cristina sacó más votos que Magario en La Matanza. La expresidenta sacó más votos en Loma de Zamora que la lista de Martínez Aurralde. Recordemos que Magario fue candidata testimonial, suplente, ahí puesta, sacó más votos que Musi en Berazategui, sacó más votos que Gustavo Méndez en Merlo. Es decir, empezamos a recorrer. Entonces, en definitiva, ¿cuánto más le pueden aportar los muchachos del conurbano a Cristina? Y otro elemento, sacó más votos que Dulce Granados, que encabezó la lista de concejales. Y ojo, ya Alejandro Granados y Dulce, que fueron con Unidad Ciudadana, pues no les quedaba otra, pero todo mal, con Cristina es más, ni una foto se sacaron. Hizo delivery Alejandro Granados, es decir, entregó la boleta, obviamente, de Cristina y también la de Cambiemos, y sin embargo Cristina sacó más votos. Entonces, este es el tema que empieza a preocupar mirando a octubre en los allegados a la expresidenta. Hubo una reunión de intendentes, los más leales, sobre todo de la primera sección electoral, Nardini de Malvinas Argentinas, Sujarchub de Escobar, Festa de Moreno. Y lo que analizaban es, guarda que el resto de los muchachos, ellos no tanto, igual sacaron menos votos que Cristina, se va a venir el delivery. Es decir, se va a venir el delivery para Cambiemos. Claro, es decir, ellos van a querer sacar más votos. Claro, cuando los intendentes ven que no les garantiza muchos votos para armar su consejo deliberante propio, el intendente corta la boleta y reparte la boleta de sus concejales con la boleta de Cambiemos. Lo que pasó es que los cortaron a ellos. Claro. Porque Cristina sacó más votos que ellos. Claro, el fenómeno es que ellos necesitan, el desafío que tienen en octubre, sobre todo para posicionarse a 2019, necesitan sí o sí sacar más votos. Fue muy pobre lo de Insaurralde, es más, lo de la propia Magario. Magario, Espinosa, todo lo que se puso en juego fue bastante flojito. Entonces, evidentemente, van a ser de libre. ¿A quién querés votar? Mientras no votes, nuestra lista. Voten mis concejales. Y de alguna manera también el objetivo es, para ellos, sacar más votos de Cristina en sus respectivos distritos. Hay un dato que es muy importante, que se está hablando mucho respecto de, bueno, cómo queda el peronismo y sobre todo cómo quedan los gobernadores que de alguna manera tienen algún poder en el futuro Parlamento, en el futuro Congreso. Porque, bueno, el gobierno tiene que negociar con las provincias la cuestión de los impuestos, la cuestión del gasto público y, como yo decía, una bomba que va a detonar cuando la Corte Suprema defina qué pasa con el fondo del conurbano. Claro, con esa discusión. Eso es plata que la Corte seguramente dirá, hay que actualizar el fondo del conurbano, como hizo con Santa Fe, con Córdoba, el regalito, digamos, que le dejaron a Macri cuando asumió. Y, Santa Fe, Córdoba y San Luis. ¿Quién pone la plata ahí? Ese va a ser un tema muy importante, obviamente, después de octubre. Ahora, ¿con quién puede negociar el gobierno? Porque Cristina va a estar en el Senado. Sí. Gane o pierda. Y los caciques peronistas, hoy tampoco ninguno puede sacar pecho. O sea, a todos les fue, casi todos perdieron, o no casi, pero algunos perdieron. Y bueno, estamos frente a una de las peores elecciones del peronismo en la historia. Y la Liga de Gobernadores que se había conformado quedó deshilachada. Es decir, son muy pocos los que salvaron la ropa. Evidentemente le fue bien al tándem
Luis Bedel Herrera y el gobernador Casas ganándole con un Menem que a mitad de camino, casi no compitiendo. Si era o no era muy candidato. Mala elección del ex ministro de Defensa Martínez, igual que Cano. Cano hizo una pésima elección, le fue muy bien a Mansur y al Perovich. Bueno, ni hablar, siempre Gildo Infram presente, con una gran elección. Uñac salvó la ropa, hizo una buena elección con su hermano, lo sacó a Gioja, pero el resto, y sobre todo los gobernadores que se mostraron amigables con la Casa Rosada, paradójicamente, les fue mal. Es decir, perdió Bordet, claro. Pepo empató, perdió Berna, perdió dos gobernadores que no son peronistas, pero es un dato interesante. El gobernador de Río Negro, Alberto Belnitec, y perdió también el Movimiento Popular Neuquino, que trataba de estar cerca del gobierno, del presidente Macri. Perdió Das Neves a manos del kirchnerismo la interna de la PASO en su distrito. Y el otro dato interesante, Urtubey ganó, pero la tiene muy complicada. No salió tan fortalecido. ¿Por qué la tiene complicada? Porque él fue con 5 o 6 listas, es decir, el candidato más votado en Salta es el candidato de Cambiemos, que es un periodista, Martín Grande, y segundo viene el candidato de Cristina, el más votado, con lo cual el desafío que tiene la lista del gobernador Urtubey es similar a la del Chivo Rossi en Santa Fe. Claro, es que todos voten al que ganó. Tiene que asegurarse, y con las internas que hay que ver cómo la mantiene, puede ganar. Pero algunos dicen que se puede dar un batacazo de Cambiemos en Salta. Entonces, este fenómeno también lo que plantea es, primer mensaje que hoy se analiza en el peronismo, estamos en el horno. Es la coincidencia, ¿por qué? Porque evidentemente si en octubre esto no se modifica, se vienen 4 años más de Cambiemos a nivel nacional, es decir, en la Casa Rosada y en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y probablemente en muchos distritos que nunca se hubiera imaginado el oficialismo nacional ganar. Entonces lo que dice el peronismo es, bueno, ayudando, no nos fue bien. Quizás fiscalmente un poquito, pero ahora están enojados y encima dicen perdemos los distritos, con lo cual es un dato para tener en cuenta. Esto beneficia a Cristina en alguna medida. Beneficia fundamentalmente al gobierno, porque si beneficia, mantiene dividido si beneficia a Cristina, o por lo menos tiene su porcioncita de poder ahí en la tercera frente a otros que no crecen, a un Schiaretti devaluado, a un Bordet también en una situación, y evidentemente sí, Cristina puede decir yo tengo más, voy a estar en el Senado, pero favorece claramente al gobierno. Ahora, en términos de consenso, y Pichetto va a quedar devaluado, no va a ser el mismo Pichetto de antes. El Massa que garantizaba la gobernabilidad de María Eugenia Vidal no va a ser. El kirchnerismo va a tener más presencia en la legislatura bonaerense, y así llevado a muchos distritos. Me parece que es un dato interesante. Hay que ver dos cuestiones, Schiaretti y Perotti. ¿Cómo le va a Schiaretti en octubre si recupera un poquito? ¿Por qué? Porque se dicen en ambiente de la Casa Rosada que sigue siendo no solo amigo del presidente, sino el hombre que él quiere como candidato a gobernador de Cambiemos. Un dato que obviamente pone de la nuca a Ramón Mestre, pero el que ganó el domingo en Córdoba es el presidente. ¿Y a quién quiere él como gobernador en Córdoba? A Schiaretti. ¿Y a quién quiere en Santa Fe? Sobre todo después de la mala elección de Corral, a Omar Perotti. Es decir, esto de querer peronistas es un dato interesante, sobre todo en la consolidación de Cambiemos como marca e ir, digamos, debilitando bastante al radicalismo. Bueno, tanto que hablamos de las provincias, dicen en gobierno que de acá a octubre se van a anunciar las licitaciones de las rutas, todas las rutas, la ruta 5, ¿la tuya, la 5? Sí, yo quiero llegar a 9 de julio, 25 años hace que me vine y estoy esperando volver en autopista. Bueno, la autopista, la ruta 5, la ruta 7, la ruta 3, obviamente, la 8, que hubo un accidente horrible hace poco. Así que eso dice el gobierno que va a ser de aquí a octubre, entre otras cosas. Y claro, hay que ver ahí, consumo y obra pública van a ser las claves de acá a octubre seguramente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Aquí estamos en el último bloque del Timón. No le voy a preguntar hoy a Cecilia Ufle, porque obviamente le voy a preguntar hoy todo es preguntas para el Beto Valdés. ¿Qué tenés para contarnos, Beto, antes de irnos? No hemos hablado de una de las grandes ganadoras del domingo,
que obviamente es la doctora Elisa Carrió. Es verdad. Exactamente. ¿Sí? No solo, recordemos que no solo ha sido una de las ganadoras del domingo, ya nosotros hemos destacado en el cierre de lista de Cambiemos, había sido también gran ganadora, no solo, digamos, está bien, ella en su momento había querido ir a provincia, fue a capital, pero puso muchos diputados. En octubre va a tener dentro del interbloque de Cambiemos una cantidad importante. Es muy probable que se acerque al récord. Recordemos que en elecciones legislativas de 1997, la fecha, nadie superaba el 40%. El electorado porteño suele ser muy sofisticado y elige, no vota masivamente. Va a superar seguramente el 50% de los votos si hay mayor participación. Es decir, va a una elección parecida a la de Chacho Álvarez con el debut de la Alianza. Y atención, eso la fortalece. Es decir, ¿cómo va a ser Cambiemos después de un escenario probablemente en términos electorales mejor que el del domingo pasado y una ratificación del presidente, de la gobernadora María Eugenia Vidal y Carrió, y quizás con menor peso la Unión Cívica Radical, más allá de que aporta, pero bueno, Martínez perdió, Cano perdió, perdieron los candidatos radicales en La Pampa, pese a que le sumaron, pero ganó el del PRO. Entonces, en definitiva, me parece que vamos a ver una Carrió con mayor influencia, marcando más la agenda y quizás no tanto en forma crítica como fue hasta ahora, sino incorporándose mucho más. Hay un datito estadístico que hay que tener en cuenta, según me explicaron, que es que el 35% que sacó el gobierno a nivel nacional, si se hiciera tal cual la elección en octubre, ese 35 se convertiría en 37, por el tema de que en la elección verdadera cuentan los votos positivos. Claro. Mientras que entonces se sacan los votos en blanco y los anulados, y por ende la primera minoría sube. Con lo cual el gobierno, si mejora la performance, como mucha gente cree que el gobierno puede mejorar... Y sobre todo que mejore la participación. Si supera el 80%, que es lo más probable, porque es mayor el entusiasmo, recordemos que nos votó tanta gente... Eso va a favorecer al oficialismo. Pero ahí ya el gobierno podría sacar a nivel nacional más de 40% de los votos, que casi ya es un número peronista, digamos. Si llega a ese número en el mes de octubre, bueno, ahí Cambiemos para rato, ¿no? Está muy bien. Hablamos de supermercados y marcas y demás. Otro sector que va a poner un poco de fuerza son los bancos privados con el tema de los créditos hipotecarios. Sí, claro. Los públicos dieron la avanzada de esta primera tanda, van con baja de la tasa, con alargamiento de plazos, con ofrecerle a algún cliente que el proceso de acceder al crédito es mucho más corto que en un banco público. Van también por ese negocio los bancos privados y también se van a sumar a ese ruido y ese boom de las hipotecas que arrancó esta primera parte del año, ¿no? Todos apoyamos a Macri desde el primer momento, obviamente. Ahora, todos dicen ahora que... todos amarillos. Sobre todo el círculo rojo, a tal punto que viene... Que se los considera del gobierno grandes perdedores del domingo. Viene un capo creo que viene el capo del Banco Mundial y se va a armar un fondo de inversión de 2.500 millones de dólares, pone 500 el Banco Mundial y 2.000 palos todos los bancos que han estado desde la primera hora, el círculo rojo de la primera hora. Siempre defendió a este gobierno, ¿no? Nunca escuchamos otra cosa nosotros. Bueno, jamás. nos vamos. Vámonos que nos van a matar nuestros compañeros acá en el estudio porque es la hora de partir. El martes que viene a las 10 de la noche, como todas las semanas, los esperamos acá en Canal 26 en El Timón. Hasta el martes que viene.